Bien, hasta hace un ratito atrás, hasta hace 10 minutos atrás, veníamos hablando acerca del imperio colonial y de lo que determinó eh, la conferencia de Berlín, en este caso, ¿no? Esta conferencia determina, pues, y reafirma los territorios, pues, ocupados por Francia e Inglaterra. Inglaterra empieza a ejercer su dominio, pues, de norte a sur, en este caso, ¿no? Y este empieza, pues, con la reina Victoria I en el siglo XVIII, prácticamente, y se empezó a conformar como una gran potencia. Su dominio estaba por los 5 continentes, es cierto: Canadá, África, América del Sur, Asia, ¿no? Y en este caso Australia, en esta parte de acá. Entonces tenemos prácticamente una ocupación del Imperio Británico superior a las otras potencias. Eso quiere decir de que se está coronando como la que tiene más territorios en el mundo, colonizados. Muy bien, está bien. ¿Cuáles son las colonias en las cuales estamos hablando del continente africano, de las cuales se da el reparto de África? Vamos a ver esas colonias. En la zona sur del continente va a estar la Unión Sudafricana, ¿no? En este caso, y también conformada por Rodesia del sur, actual Zimbabue hoy en día, Rodesia del norte, actual Zambia y Malawi, ¿no? Estos territorios estaban dentro del marco del territorio africano, la zona del mar Mediterráneo, cerca a Egipto, ahí estaba Angola, Somalia, ¿no? Parte de la actual Somalia hoy en día, en la zona del Océano Índico, Kenia, Uganda, en la zona del Océano Atlántico, Nigeria y Costa de Oro, ¿no? Hoy conocido como Ghana actualmente. Entonces, los intereses de Gran Bretaña en el territorio prácticamente africano va a estar bien marcado por un solo hecho. La construcción del canal de Suez va a fortalecer la intención de dominio en África. Por lo tanto, después de 1869 va a volverse una necesidad de ir protegiendo todo lo que vienen recolectando o extrayendo, porque recuerden que la India es un lugar de explotación, ¿no? En este caso, o de extracción, ¿no? De la materia prima. Entonces, hay forma de tener que cambiar rutas, achicar los espacios, y una forma fue el canal de Suez, ¿no? Y la construcción se va a intensificar, ¿no? Entonces, pero Egipto era un lugar que estaba, pues, dominado en base a la vía diplomática, ¿no? Si bien es cierto, los ingleses utilizaron la vía imperial, pero recuerden que también tenían una opción vía diplomática, ¿no? Por lo tanto, el tener acuerdos con Egipto estaba condicionado en cierto modo, ¿no? Por lo tanto, va a haber una necesidad de querer, pues, tener el control no solamente del canal de Suez, sino también a la vez del río Nilo, ¿no? Por lo tanto, los franceses van a también buscar querer, pues, quitarle esto a los ingleses, ¿no? Y esa necesidad de que ellos, pues, pierdan el canal de Suez va a generar toda una controversia que interviene inclusive desde Estados Unidos. O sea, la ONU interviene para mantener la paz en el canal de Suez, ¿no? En este caso. Y permite, pues, ese acceso mucho más rápido, la llegada, pues, a llegar a las Indias, ¿no? Y eso, pues, va a generar toda una serie de enfrentamientos. Uno de ellos va a ser entre Sudán y el conflicto de Fashoda, ¿no? Los franceses y británicos querían, pues, marcar una construcción de lo que estuvo de moda, un ferrocarril. El ferrocarril va a ser, pues, el meollo del asunto para este primer conflicto. Las colonias africanas, cada una apoyando a su lado y a su bando, ¿no? Y fue, pues, prácticamente la ambición de querer tener este territorio de Sudán. Y esto, pues, va a provocar el motivo, pues, de que aflore la envidia entre ambas fuerzas, ¿no? Y empiecen a enviarse tropas, uno desde el oeste y el otro desde Egipto, y empiece todo un enfrentamiento hasta que Gran Bretaña empieza a cobrar fuerza y los franceses empiezan su retirada.
¿no? Entonces, la retirada va a permitir que los británicos empiecen a controlar Sudán, consiguiendo así prácticamente un gran dominio y poder construir un ferrocarril en estas zonas. Y esto va a permitir que suba sus intereses económicos, tanto de los ingleses, y se posicionen como una potencia bien marcada, bien dada ante otras en este caso. Va a haber la posibilidad de otro tipo de explotación en estos territorios. Uno de ellos va a ser la explotación de las riquezas mineras. El continente africano, prácticamente entre sus zonas, va a haber una explotación de la búsqueda del oro, de metales preciosos, ¿no? Por ejemplo, Portugal y Holanda son los primeros en que van a incursionar en esta actividad, ¿no? La búsqueda y la necesidad de querer extraer estos minerales muy valiosos, ¿no? Y el haber descubierto en Rhodesia este mineral, pues va a despertar el interés, no solamente de los ingleses, sino de otras naciones. Y esto va a permitir, y se va a dar a, ojo, que otras naciones que no tienen nada que ver pues con lo que estamos analizando el día de hoy, pero que van a querer hacer sus incursiones también, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuáles son esas potencias también. ¿No? Desperta la curiosidad de los ingleses que acabaron ocupando el territorio, ¿no? Y prácticamente reubicando la colonia de Portugal en este territorio. Mozambique va a acoger a esa primera colonia y hasta ese punto los angolas. Cuando llegan al territorio de los angolas, al territorio de Mozambique, aquellos que habían quedado pues hijos de los colonos holandeses, son los que se van a levantar en contra de los ingleses, ¿no? Que estaban ocupando este territorio. Ahí se va a dar la guerra de los Boers, ¿no? Por lo que durante el siglo XIX se va a vivir toda una situación tensa en base a este territorio, ya que se había descubierto un mineral, como le decía, tanto el oro como el diamante. Se va a volver, como se dice, la avaricia de estas potencias y se va a iniciar pues todo un conflicto y los habitantes van a llevar a defender este territorio. Y se va a ver toda una guerra, ¿no? Y esto va a tener un resultado como tal, donde Inglaterra anexa, en este caso, repúblicas holandesas, ¿no? Que se habían fundado en este estado, ¿no? Y se le va a permitir, pues, a otros estados como Transvaal y el estado de Orange, para que se les permite y se les conceda, como se dice, la libertad, ya no el dominio en este caso. Y lo logran. Ese es en cuanto al, como se dice, el Estado imperialista británico. Para el Estado imperialista francés en África, su participación pues empieza en el año 1870 con una conquista rápida y brutal. Estos sí son pues franceses a las armas, fueron efectivos, ¿no? Y ellos sí tienen bien marcados sus colonias, muy parecido a los británicos, pero con tres puntos de vista: de explotación, de poblamiento y protectorados. Quiere decir, hey, yo te protejo, nadie te va a conquistar, pero tú me pagas. ¿Cierto? Sale el régimen del protectorado. De poblamiento, porque prácticamente para que vivan, para que asientan, para que se forme una colonia, ¿no? Y de explotación para sacar riquezas. África le sirvió a Francia este modelo para que ellos pues realicen esas actividades. Así que vamos a ver en este mapa las colonias francesas. ¿No? Vemos Marruecos, Túnez, Argelia, África Occidental Francesa, Gabón. Todas estas colonias estaban bien marcadas en torno a la segunda mitad del siglo X, prácticamente del siglo XIX. Importante porque van a generar ciertas posiciones y va a surgir pues, se va a afianzar cada una de estas colonias. Y una vez que se afianzan, terminan de la siguiente manera que vamos a compartir con ustedes. África Occidental, ¿no? Francesa, en la actual colonia que tenemos acá, ¿no? Mauritania, Senegal, Níger, Chad, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali y Benín. Madagascar, en la actual sigue siendo como tal Madagascar. Marruecos, en el actual Marruecos,
¿no? Este último estuvo compartido con Gran Bretaña, ¿no? Los marroquíes son los que después van a buscar querer tener cierta independencia de este territorio. Argelia, en la actual sigue siendo Argelia. Túnez, también sigue siendo Túnez. Y el Congo, ¿no? Actualmente, ahora el Congo es llamado Gabón, en este caso. En el territorio de Argelia, ¿qué va a pasar en esta primera colonia francesa? No, va lógico, no va a estar siempre sometida, ¿no? A lo contrario, los países de la media luna van a estar conformados por aquellos países árabes, ¿no? Y van a luchar por su independencia, ¿no? Y eso va a ser hasta 1962 que se desliga, ¿no? Y asume el nombre dado durante este periodo, ¿no? Porque era una colonia francesa. Y en 1962 pasa a ser Argelia, después de desligarse de los franceses. Gabón, el Congo francés, como se llamaba en aquel entonces, fue nombrado por la colonia francesa. Y este fue prácticamente al principio dividido en Congo Medio, en Congo Mayor en este caso, y este último va prácticamente a ir asumiendo su independencia progresivamente con el pasar de los años, ¿no? Y esto va a ser pues relativo para Francia, no van a poder dominar, por así decirlo, todo el territorio, sino parte de él. Y poco a poco esto va a estar condicionado la colonia de Congo. Les decía la colonia de Marruecos, ¿no? Marruecos cobra su independencia en 1956, ¿no? Y esto prácticamente estaba sujeto a que este territorio está dominado en base a un tema de protectorado, ¿no? Y el haber acordado con España entre los años de 1956 y 1958 le va a permitir a ellos recuperar y controlar territorios, ¿no? Por dicho país que lo tenía. En este caso España también tenía territorios en Marruecos, ¿no? Hasta la llegada del rey Hassan II, quien se proclamó rey de Marruecos, ¿no? El día 3 de marzo de 1961. Y esto también agarra cierta autonomía e independencia. Marruecos. Túnez, ¿no? Túnez aplica un régimen alemán, ¿no? Por este caso, por el territorio alemán, Vichy, ¿no? Los alemanes se habían instaurado en este territorio y ahí se habían posicionado sus tropas, ¿no? Y durante el año de 1957 ellos logran pues independizarse como una monarquía, o sea, se independizan, pero siguen manteniendo un régimen político llamado monarquía, ¿no? Ahora, ese mismo año, la misma monarquía fue derrocada y se aplica la república, ¿no? En el caso de Túnez, ¿no? Y se va sobreponiendo. Madagascar, para 1896, se establece esta isla como tal y se comenzó a formar una colonia. ¿Y qué extraían de esta colonia? Porque es una colonia de explotación, la madera, ¿no? Entonces, era necesario, ¿no? Que esto alcanzase una independencia, este territorio, y sean ellos que manejen toda su producción. Es por eso que en 1918 empieza todo ese viaje para la búsqueda de la independencia hasta 1947, donde alcanza su independencia, donde se independiza de este yugo, en este caso, que lo tenía oprimido. África Occidental Francesa, ¿no? La que era la más grande colonia de los franceses y tenía gran dominio. Estaba abarcando Níger, Chad, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali y Benín. Estas colonias eran las que conformaban pues esta parte del continente africano, ¿no? Y las que pues estaban condicionadas a decisión de la metrópoli, o sea, la decisión de Francia. Va a haber otras potencias europeas, ¿no? En el territorio africano, profesor. Sí, van a haber otras potencias. ¿Cuáles son? Una de ellas, los reinos portugales. Pero ojo que Portugal ya viene teniendo dominios coloniales de mucho antes de este tiempo, ¿no? Es una de las viejas o de los viejos países colonizadores, ¿no? Y se van a estacionar en Guinea Portuguesa, hoy Guinea-Bissau, en el territorio de Angola, ¿no? En la costa indicada de Mozambique, ¿no? Este territorio de acá va a ser ocupado por los reinos portugales.
Y estas posiciones van a ser estratégicas para Portugal, ¿no? Porque llegar a un espacio, un territorio, le va a permitir, pues, continuar su viaje. En este caso. Por otro lado, vamos a tener, pues, a España, ¿no? Recuerden ustedes que España tiene parte de Marruecos, ¿no? El Sahara, el Río de Oro, ¿no? Hoy, actualmente, Sahara Occidental. Por lo tanto, la Guinea Española también va a ser parte de todo este territorio. Y la búsqueda de querer, pues, buscar una independencia de este territorio todavía estaba lejos de lo que hasta el momento estamos explicando, ¿no? Porque estaban dominados y habían ejercido buen dominio. Por otro lado, los alemanes también van a fijar sus miras en la costa del Atlántico. Y en la costa del Atlántico tienen a Togo, a Camerún, a África del Suroeste, hoy Namibia, ¿no? Namibia, en este caso. Y también vamos a tener en la costa africana, hoy Burundi, Ruanda, o Ruanda, en este caso, a una colonia alemana. Entonces estamos viendo hasta el momento cuántas otras colonias. Tenemos ayúdenme ahí, Portugal, España, y este último, Alemania. Alemania, señores. Importante porque estamos viendo cómo se van adueñando del continente africano sin el permiso de sus pobladores, imagínense. Por otro lado, va a haber uno más que se va a sumar, Italia, en la costa del Mediterráneo, ¿no? Lo que se conoce hoy día como Libia, ¿no? La costa del Mar Rojo. Y esto va a permitir, pues, que surjan otros estados como Somalia, ¿no? En el caso de Italia, bien posicionado porque sus costas quedan al frente de este territorio de Libia, ¿no? Y el querer, pues, una posición estratégica, bueno, pues, fijó sus objetivos en eso, ¿no? En este territorio de Somalia. Bélgica, ¿no? En el centro del continente africano, fundó su colonia con el Congo belga, ¿no? En este territorio. ¿Qué es lo que pasa? Que el rey Leopoldo de Bélgica es el que llega a estos espacios, ¿no? Pero él es el rey Leopoldo, pues, de aquí se crea la historia, pues, que vemos en la cine acerca de Tarzán, ¿no? Y él deja estipulado el tema del Congo para que no, pues, se pierda, ¿no? Ese dominio y no pierdan esa situación en cuanto a ella, ¿no? Después de la conferencia de Berlín no se vio afectado, ¿no? Se va a ver afectado más adelante, ¿no? Un tema más adelante. Ponemos fin de la presentación acá. Entonces, hemos visto, queridos alumnos, un breve esquema de quiénes son los países que se han posicionado, ¿no? De África y cómo han ido posicionándose, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a nuestro querido amigo a nuestra amiga Chiara Pinchi. Chiarita. Chiara Pinchi. Daira Astri. ¿No? La parte netamente para ir entendiendo o ir teniendo la idea de quiénes son los países que se suman al reparto, ¿no? Tenemos a Portugal, tenemos a España, Alemania, Italia. Se van a ir sumando a este reparto de África y se van a ir posicionando en el territorio de manera estratégica, ¿no? Pero también van a consolidar su poderío, por así decirlo, como potencia. Profesor Narro, disculpe ¿Aló? que le interrumpa. Me dice Chiara Pinchi que tuvo un problema en su casa, que por eso no pudo responder. Ya, dile que no se preocupe. Gracias, campeón. Dile que no se preocupe. Sí. Entonces, como estos son los países
que se van a ir sumando a esta serie de invasiones o de colonizaciones, pues este va a ser uno de los primeros reflejos en el cual se van a mostrar estas potencias mundiales que a futuro, ¿no? ¿No? Imagínate que a futuro van a ser protagonistas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profesor, pero falta Estados Unidos. Profesor, falta Japón. Sí, falta China. De esa vamos a hablar después. Pero quiero que tengan ese marco. Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, Portugal. ¿De quién me he olvidado? Están todos, ¿cierto? Son prácticamente ellos los que se han posicionado en este territorio. Sin el permiso, sin el consentimiento, sin consultar, ya están marcados en el territorio como tal, ¿no? Que ustedes tienen que tener, y nos vamos a la parte de la reflexión, ¿no? ¿No? Eso se veía hasta hace un tiempo atrás y que fue propio, ¿no? Fue propio y parte de la historia universal como tal, dada y marcada, ¿no? Así se presenta el reparto de África, ¿no? Para los alumnos de cuarto año de secundaria, en el cual cómo se va presentando. ¿Y quiénes son, pues, esos dos líderes e iniciadores del tema de darle un formato al reparto de África? Ahora, con esto les quiero decir de que se une también, ojo, se suma a ese trabajo, a ese accionar, pues, se suma a ese accionar que está haciendo, pues, todos estos continentes, se van a sumar, pues, Japón, entre otros estados, para, pues, mostrarse como una potencia mundial. La siguiente clase vamos a remontarnos a Asia y vamos a ir conociendo otros territorios acerca que también cómo se posicionaron como una potencia mundial o en base a qué, ¿no? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profesor. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿Sí, no? ¿Sí? Muy bien. Habíamos dado el esquema, la primera parte, acerca del reparto de África o cómo se presenta. ¿Sí? Vemos a los estados británicos bien posicionados, por eso que empezamos por ahí. En esta segunda parte vemos a los estados británicos bien posicionados, a los estados franceses bien posicionados. De ahí hemos ido hablando acerca de aquellos que incursionaron después de, o sea, después de los británicos y después de los franceses. Portugales, españoles, alemanes, italianos, son los que después se sumaron a toda esta serie de invasiones en el territorio africano. Cerramos con el bloque del reparto de África. Profesor, ¿y en qué momento se empiezan a descolonizar? ¿En qué momento empiezan a ver su independencia? Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema conocido también como la descolonización africana o la descolonización de África, que lo vamos a analizar y ver también en una clase posterior. La próxima clase seguimos viendo con aquellos continentes o espacios geográficos que fueron también colonizados por otros estados también importantes que están dentro del marco en torno a lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Y vamos a saber cómo se presenta una futura potencia mundial conocida como Japón para este tiempo, que no se mencionaba, que no se sabe. Queridos estudiantes, ¿alguna pregunta referente a este último cierre? Rebobinamos, señores, rebobinamos. La primera parte se le dio el esquema, la segunda parte se le dio el esquema. Como tal, tiene que estar plasmado en sus apuntes aquellos detalles, cuando se empieza la construcción del canal de Suez, cuando se determina, hemos hablado de la lucha que hay de los Boers, también dos guerras importantes. Sabiendo esto, queridos estudiantes, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Y, ¿sí? Con tu pulgar arriba todos, conforme. Que tengan un bonito fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Chao, profesor.
Chao.